Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente después de un pequeño impasse por las fiestas a esta sección onomástica El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, hoy nos vamos a centrar más que en aspectos históricos que veníamos desarrollando últimamente, aunque también los tendrá, es en una parte de la población judía, de los sefardíes, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución de estos nombres de la onomástica dentro de la cultura sefardí, creo? Efectivamente, Jorge, resulta ser que cayó en mis manos un estudio académico muy interesante. La autora es Ora Rodríguez, casada con un señor de apellido Schwarzwald, de tal manera que ella combina un poco lo sefaradí con lo ashkenazí, y ella decide hacer un estudio muy interesante sobre los primeros nombres, los nombres propios en las comunidades sefaradíes. Y vamos a hablar probablemente en más de un programa al respecto. Por lo pronto, ¿cómo es que se eligen los nombres propios? ¿Qué es lo que determina que se utilice un nombre propio? Y sobre todo en países a donde se asientan las comunidades sefardíes, que normalmente el hebreo no es el primer idioma y por lo tanto es muy interesante que aparece el uso de nombres propios no solo de connotación judía, sino de que nacen definitivamente del hebreo y así se quedan por muchos siglos empleados en países donde pues básicamente se habla el español, el judío español o el turco o el griego. Bueno, pues entremos en materia específicamente al hablar de los nombres propios de los varones y naturalmente no podemos extraernos de los nombres bíblicos, de tal manera que nombres de alta presencia en el mundo sefaradí son Abraham, Isaac, Jacob e Israel, que son los 4 nombres que conocemos de nuestros patriarcas. Y en cuanto a las tribus, que es muy interesante, de los hijos de Jacob, vamos a encontrar que casi todos los nombres son utilizados en las comunidades sefaradíes y trataremos un poquito más adelante la excepción. Pero por lo pronto anunciaremos a Asher, a Binyamin, a Efraín, a Isaacar o Isashar, dependiendo de la pronunciación, a Leví, a Menashe, a Naftali, a Reubén, a Shimón, a Yehudá y a Yosef. Por ahí nos falta uno y habremos de comentarlo. Ya más adelante del libro de Génesis, encontramos en el libro de Éxodo, en Shmot, los nombres de Aarón, Amram, Betzalel, Gershón, naturalmente Moshe, Pinjas y Yoshua, que son nombres de mucha frecuencia en su empleo en el mundo sefaradí. ¿Qué pasa con los profetas, con los reyes? Bueno, pues los nombres que se utilizan son los de Azariah, David, Eliau, Elisha, Osea, no con tanta frecuencia, al igual que Yoshia, que son nombres muy, muy raros, pero sí llegamos a encontrar en algunos textos a Hizkiau, a Menahem, a Natán, Nahum, Obadia, Zefanía, Shaul, Shelomo, Shemuel, Yehezkel, Yoshiau, que también ya habíamos dicho que es un poco extraño su uso, Zeharia, Yeshayahu, Yoná y Joel. Pues bien, tenemos otros nombres, los nombres de Avshalom, de Azriel, que también es bastante extraño su empleo, el de Baruch, Daniel, Eleazar, Eliezer, Elitzafán, Elcaná, Eliakim y un gran, etcétera, de muchísimos nombres que pudieran ser tal vez cerrados con nombres de poco uso, pero que vale la pena conocer, como el de Hanoch, el de Zuriel, el de Pérez, que aunque nombre propio se traduce posteriormente como en algunas otras voces en un apellido, Tuvia, Yair o Yekutiel y hasta Ishai y Joab. Podemos concluir, digamos, esta clasificación con los nombres de Yohanan y Jonatán. ¿Qué sucede entonces con otros nombres que, aun siendo bíblicos, no son empleados? Pues hay 3 nombres que son de tribus que no son de la preferencia sefaradí. Esto es Dan, Gad y Zebulún. La académica que nos hizo el favor de realizar este estudio
indica con toda razón que el nombre de Dan y el nombre de Gad no son empleados porque en condiciones normales los judíos sefarditas procuran nombres de más de una sílaba. Estas son voces monosilábicas y por lo tanto no son de la preferencia. Sin embargo, Zebulún es trisilábica y no cayó en la costumbre o en las preferencias de la judería sefaradí. Es muy curioso poder hablar también del nombre de Jeremías, pronunciado en hebreo como Yirmiyá, el cual, aunque si bien Jeremías es muy empleado, sobre todo en España, encontramos que Yirmiyá en el mundo sefardí no es empleado porque conocemos la frase que se utiliza ya en la España medieval, donde al referirse a una persona que pues procura mucho el llanto, se le decía Irmiyá el llorón. Esto es, haciendo una connotación hacia este profeta, por cuanto a que se le asocia la autoría del libro de Lamentaciones, dicho en hebreo Eijá, y se le asocia a él esta autoría y por lo tanto, pues es un libro a donde nos lamentamos y por lo tanto no es muy bueno o no es muy agradable tener un nombre de un llorón, utilizando voces así muy hispanas, ¿no? Otros de los nombres que encontramos con muy poca frecuencia son los de Mijayau, Amós, Mijá, Hagai, Malachi o Habacuc. Resulta ser que no solo ellos, sino también los nombres de la Mishnah y del Talmud se utilizaron con muy poca frecuencia. ¿Acaso pudiéramos decir que sí se empleaban los de Hasdai, Matatiá, Meir, Nachman y Seadia o Saadi? Sin embargo, no se utilizaban los de Abba, Akiva o los de Avigdor. Otros de los nombres que son comunes en la época de la Mishnah y que llegan hacia España y las distintas comunidades sefarditas son las de los rabinos como Elazar, Eliezer, Hillel, Nahum, Shimón, Yehudá y naturalmente sea esto dicho, lo que alguna vez ya platicamos en otros programas, de ángeles como el de Gabriel o el de Rafael. Las costumbres sefaradíes no son muy distintas de los ashkenazim en cuanto a procurar el que algunos artículos o adjetivos conformen las voces que definen a la persona. De hecho, los hacen como nombres muy característicos. Y por ello se acuñan nombres como Baruch, que significa bendito, Bejor o Bojor, que se refiere obviamente al primer hijo de una familia, Haviv, estamos hablando de no solo una persona querida, sino también agradable, Jaim, que es vida, Malach, ángel, Matzliach o Masliach es aquella persona que tiene éxito, Meborach casi no se utilizaba en la España de la antigüedad. Sin embargo, como nombre propio y después evolucionando como apellido, encontramos la voz de Meyujas, que es aquella persona que tiene raigambre, que tiene raíces, Naim, que es agradable, Nehamá, que se refiere al consuelo, Nisim, a los milagros, Rahamim, a la misericordia, Tzadik, se refiere a aquella persona que es una persona pía, una persona que cumple los preceptos, Sazón es alegría, Simha es otra forma de explicarlo, también como una alegría, un contento, Shalom es paz, y nombres que poco se utilizaron fueron los de Teshuvah o los de Yakir, que, bueno, finalmente se refieren a nombres como de personas muy notables o personas que hacen el retorno hacia las fuentes del judaísmo. Un nombre que tampoco cayó muy en el uso de los sefardíes fue el nombre de Menahem, por cuanto a que se refiere al confort que viene a tener uno siempre y cuando pues pueda pasar las tragedias correspondientes al Tisha B'Av. De hecho, esta costumbre de poner este nombre únicamente se ponía precisamente en el mes de Av. Hay casos de dos voces, o sea, dos vocablos que se asocian
entre sí para generar un neologismo, una nueva voz, y que son muy bien recibidos por cuanto a que podemos hablar de los nombres de Shem Tov, de Siman Tov o el de Yom Tov. Esto es, aquella persona que goza del buen nombre, como nuestro programa, o en su caso también Siman Tov, que es quien tiene una buena señal, y hasta el de Yom Tov, que se refiere a un día de fiesta. A diferencia de los ashkenazíes, los sefardíes sí empleaban nombres que tuvieran una cercanía con nombres de la familia. Los ashkenazim tuvieron mucha más riqueza en la creación de nombres y por eso ellos procuraron nombres de animales. En el mundo sefaradí, el nombre de Dov, que es el de oso, o el de Tzvi, que es el de una gacela, o Zeev, o Arie, o varios más nombres, hablando del león o del lobo, son nombres que solo cayeron en la usanza de los ashkenazíes. ¿Qué nombres tenían una connotación negativa y por ello no fueron heredados hasta nuestros días en las comunidades sefardíes? Pues tenemos, por ejemplo, los casos de Korach o los de Datán y Abiram. Son tres figuras que presentan una rebelión en contra de Moisés en el desierto y por lo tanto, pues tuvieron un castigo. No es precisamente una buena elección ese tipo de nombres. Lo mismo sucede con el caso de Nabal el Carmelita, quien decide no ayudar a David al escapar del rey Saúl y por lo tanto, pues el nombre de Nabal no prevaleció entre nosotros. Otros de estos casos son los de Ahav, Baasha, Elá, Omri, Rehavam, Yerovam y Jehú, cada uno de ellos con una particularidad negativa. Es muy curioso el hecho de que la raigambre del sefaradí hacia las fuentes judías es mucho mayor a la del ashkenazí y por lo tanto procuran nombres que sean única y exclusivamente portados por judíos, de tal suerte que no vamos a encontrar jamás a un sefardí que vaya a utilizar nombres como Balak, Bilam o Itro, que si bien aparecen en la Torá, son de origen claramente no judío. Sin embargo, Esaf e Ismael son hijos de patriarcas y pudieran haber sido ellos los que también pudieran transmitir estos nombres, pero resulta ser que no los transmitieron a los sefarditas por cuanto que se convirtieron en epónimos o en nombres símbolo de otras naciones que terminaron siendo hostiles a Israel. De ahí que no se utilizaron. Es por ello que nombres como Ahaz, Abihud, Ifshan, Haniel, Shama o Tahash también resultan ser nombres que no aparecen en el uso de los sefarditas. Nos podemos alargar muchísimo en esta lista. Podemos hablar también de primeros nombres como el de Sansón o Shimshon en hebreo, que este es uno de todos los jueces que se narran, del cual sí se hace uso de este nombre, y no así de nombres como Otoniel o Otniel en hebreo, Ehud, Gideón o Iftach, que de plano, bueno, el de Iftach no se le dio a nadie dentro del mundo sefardí, por cuanto a que existe una expresión que en hebreo se dice Benkaj o Benkaj, Guay de la isla de Iftach. Es un juego entre el judeo español y el hebreo, donde se establece que entre una cosa y otra cosa, bueno, pues qué pena por la hija de Iftach que fue sacrificada ante el juramento que hace su padre y ante su negativa a deberle el favor al sacerdote máximo de la época, y un poco la necedad y el poner el orgullo enfrente hizo que sacrificase a su hija. De tal suerte que entonces este nombre no prevaleció entre los sefardíes. Tenemos también lo que resulta ser la simbiosis de los nombres en las distintas culturas por donde pasan, digamos, la comunidad sefaradí. Esto es, muchos portadores del nombre Abraham en el mundo religioso judío resulta ser que tienen como nombre común el de Alberto. O en el caso de Aarón en hebreo, existen algunos Enrique o en la pronunciación francesa Henri. Tenemos también otras derivaciones del judeo español
en Muiz o Muiz, que derivan del nombre de Moshe, o Pepo y Papo por el nombre de Yosef, o el de Jaco o el de Jack, que también derivan de Jacob. Pero bueno, hemos hablado mucho de varones y yo creo que también corresponde hablar de mujeres. La riqueza de los nombres de mujeres es mínima. Tan es así que la Torá únicamente hace referencia a la mujer por su nombre cuando es estrictamente necesario, porque si no, la refiere como por la labor que ella realiza, en el caso de Meneket Rivka, por ejemplo, que es pues simplemente la nodriza de Rivka, o Shefhato Shel Rabbi Yehuda Nasi, esto es la persona que da servicio al rabino Yehuda, y no se da su primer nombre. La relación o la razón de esto es precisamente por cuanto a que como el hombre sí tiene una obligación de acusar su presencia ante la comunidad y de ser contado para el rezo, su nombre cuenta de manera particular, no así en el de mujer. Por eso tenemos muy pocos nombres de mujeres que prevalecieron tanto en la literatura como en la costumbre práctica de las comunidades sefardíes. Esto es, las matriarcas, Sara, Rivka, Rachel y Lea, se utilizan, y una de las sirvientas también llegó a ser utilizado, el nombre de Zilpa, el de Bilá no, pero el de Zilpa sí se llegó a utilizar. Hay el uso no tan frecuente de nombres como Abigail, Bathsheba, Bitiá, Beruria, Débora, Dina, Esther, Hannah o Java, que es la manera de expresar en hebreo el nombre de Eva, Zipora, Miriam, Ruth, Tamar, Yael, Yehudit o Yochebed en hebreo, que en español sería Jocabed, y que pues realmente no es una construcción muy fácil ni muy común entre los nombres. Lo que vamos a ver de mayor presencia de nombres extranjeros en el pueblo de Israel, en el mundo sefaradí, es precisamente en el caso de las mujeres. Si bien tenemos nombres hebreos que son espejo de los nombres que ya hablamos de varones, por ejemplo, Berajá, Bojorá, Geulá, Malká o Mazal y Mazal Tov, que son nombres que son prácticamente espejo de los que habíamos hablado de los artículos o adjetivos del caso de los varones. En el caso de las mujeres, empezamos a encontrar ya muchas más voces en español o en idiomas asociados que los que tenían los varones. Por ejemplo, tenemos los nombres de Anet, Hermosa, Estrella, Eva, Fortuna, Isabel, Janet, Clara, Lina, Luna, Oro, Reina, Rosa, Susana, Violet o Violeta y otros más. Y todo es precisamente por estar traduciendo de las voces hebreas, como en el caso de Estrella por Cojaba, o Esther o Luna por Lebaná, o Oro en su caso por Zehavá, voces de hebreo que luego resultaban ser mucho más cómodas poderlas expresar en español y así poderse integrar con mayor facilidad a las comunidades receptoras del pueblo de Israel en el mundo sefaradí. Nombres con connotación negativa en el caso de las mujeres, tenemos el de Abishag, Agar, Orpá, Vashti, Hagit, Hulda, Oholiva y Tirzá. Son nombres que realmente se procuraron que se emplearan muy poco. Lo que vale la pena es también comentar prácticamente a título de cierre, son los sufijos que se emplearon y se siguen empleando en el uso común en el idioma español y en el turco y que han quedado de manera fija y permanente en el uso de las distintas comunidades sefaradíes. Esto es, el nombre de Abraham es el nombre hebreo, pero ya adicionándole sufijos, el nombre se convierte en Abramache, Abramachi, Mache, Abramico, Abramucho, Abramino y Mamo. En el caso de David, Davi, Davico, Daviche, Davichón, Dacha o Dacho. Eliau, le quedan los nombres de Eli, Elico, Lilla, Lillau, Lillaito o Lillaicho. Y ya yéndonos a las mujeres, pues el de Esther, que es obviamente el más empleado, tenemos a Istirina, Esterina, Esterica,
Esterca, Esterula, Esterulachi, Esterluca, Esterucha, Esterulica y Strea. Podemos cerrar con 3 nombres más, como el caso de Rivka, que es Ricula, Rica, Rivkula o Ribula. Sara, que es también muy conocido en el mundo sefaradí, que es Saruta, Sarula, Sarucha o Sarina. Y cerremos con alegría, con el nombre de Simha, que también recibe como nombres asociados con sufijos los de Sunja, Sinjula, Sunjula y Simjalika. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, realmente parecía que hoy nos has leído la guía telefónica sefardí por la cantidad de nombres que nos has dado. Si hay alguien sefardí entre la audiencia, que seguro lo hay, pues seguro que más de uno se habrá sentido aludido y sabrá de dónde proviene su origen. Pues muchas gracias por habernos atendido y ya retomando el ritmo nos volveremos a hablar dentro de 2 semanas. Naturalmente que sí, Jorge. Un abrazo a todos. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו